Muy buenas tardes, compañeros y tutor. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el aprendizaje, sus conceptos, sus características y los estilos. Mi nombre es Daniela Valencia y estoy acompañada de Daniela González y Andrés Felipe Arias. Somos del grupo 135 en la materia de aprendizaje. Mi compañera Daniela el día de hoy va a estar hablando sobre la definición y las características del aprendizaje. Cordial saludo, compañeros y tutor. Como le decía mi compañera, mi nombre es Daniela González y vamos a hablar sobre la definición del aprendizaje, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es un medio por el cual nosotros adquirimos conocimientos. Entonces, estos conocimientos se adquieren, se modifican, se refuerzan, ¿sí? Se refuerzan tanto habilidades como comportamientos u actitudes de la experiencia, la práctica o la enseñanza, ¿sí? Entonces, también el aprendizaje no es de manera siempre individual. Hay etapas de nuestra vida donde tanto nuestros compañeros como nuestros profesores hacen parte de ese aprendizaje. De ellos nos permite tomar conocimiento para reforzar el que ya teníamos o para crear uno nuevo. Algunas características del aprendizaje, vamos a leerlos puntualmente, es el proceso activo. Dice que el proceso activo es el aprendizaje no pasivo, que requiere la participación activa del individuo. O sea, nosotros debemos estar dispuestos a participar de ese aprendizaje. No nos pueden obligar a participar si nosotros no deseamos hacerlo, ¿sí? La característica progresivo. Se trata de un proceso continuo en el que la información y las habilidades se desarrollan de manera gradual. No podemos pedirle a un niño que aprenda a leer de recorrido cuando ni siquiera ni siquiera ha aprendido a leer de manera por sílabas o ni siquiera ha iniciado a aprender a leer, ¿sí? Personalizado. Cada individuo aprende a su propio ritmo y de acuerdo con sus características, intereses y capacidades, ¿sí? No podemos creer que en un salón de alumnos, ¿sí? Van de 35 alumnos, todos van a fluir de la misma manera, sino que todos van a tener un estilo de aprendizaje diferente. Eso lo veremos más adelante. Dice modificable. Las nuevas experiencias pueden alterar los conocimientos o habilidades previamente adquiridos. Y este es una característica súper importante porque muchas veces adquirimos conocimientos, ¿sí? O costumbres que no están bien y lo que permite el desarrollo durante nuestra vida es corregir ese tipo de aprendizaje o conocimiento adquirido erróneo. Claro que el buen conocimiento también se puede modificar si no hay la suficiente información. Dice contextual, el aprendizaje depende del contexto social, cultural y emocional en el que se realiza. Y aquí es donde vemos la importancia del entorno del alumno o de la persona que está aprendiendo, ya que cada cultura tiene diferentes costumbres, diferentes tradiciones y diferentes formas de enseñar los valores, como también diferentes maneras en las cuales se ven las emociones. Y como ya sabemos, nuestras emociones nos llevan a aprender de una manera diferente, donde desde el inicio de nuestra vida deben ser cuidadas y deben ser enseñadas, ¿sí? A controlar. Y en muchas culturas o en la sociedad que estamos ahora, no es muy fácil como llevar a que las emociones eh, se puedan, se puedan controlar o se puedan aprender de buena manera. Transferible. Dice que el aprendizaje se puede aplicar a diferentes situaciones, no solo aquellas en las que se adquirió originalmente. ¿Sí? Y algo muy patente, un ejemplo muy patente, es que si a ti te enseñaron a leer en la escuela, tú no solamente puedes aplicar
ese aprendizaje de lectura solo cuando estás estudiando, sino que lo puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida, ¿sí? Le voy a dar paso a mi compañero Andrés, el cual nos va a enseñar un poco sobre los diferentes estilos de aprendizaje y su importancia. Bienvenido, Andrés. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Arias. Bueno, en este momento vamos a hablar un poco de los estilos de aprendizaje y la importancia que es para nosotros como futuros psicólogos, como futuros personas de la sociedad, donde entramos a jugar un papel supremamente importante, ¿cierto? Entonces tenemos un estilo visual, como su palabra lo dice, es el estilo donde aprendemos directamente con nuestro sentido más patente, con nuestro sentido de la vista, donde vemos visualmente los comportamientos, las actitudes, las formas de ver, las interpretaciones tanto personales como de las demás personas, Uh -huh, observamos y aprendemos de ese método. uh -huh, ¿Cómo podemos ayudar nosotros al que este método sea más organizativo y progresivo a las medidas que nosotros usamos a diario? Es practicando y es realizando las actividades que nos gusta o que nos enseñan diariamente o cotidianamente. Así podemos decir que podemos hacer con gráficos, podemos hacer con actos, podemos hacer con mapas mentales o recursos que nos puedan ayudar a mejorar ese sentido. En mi caso, yo soy más visual porque yo caracterizo y manejo todo a lo que mi referencia personal nos lleva a tratar y a involucrar la forma en que los demás actúan y yo aprendo ese estilo. Como las demás otras compañeras tendrán otro estilo en este método patente que nos ayudará. El estilo auditivo, como lo dice la palabra auditivo, es el sentido de la percepción del oído al conocer e indagar como audios, podcast o música o sentidos latentes que ayudarán a la información y tratar que recaiga en nuestra corteza cerebral, el hemisferio Broca, que forma parte del sistema del oído y hace entender a todo el sistema neuronal que nosotros comprendemos de esa información, de esas grabaciones, de esas formas de escuchar a través del oído. uh -huh, En el tema de la escritura, sabemos que es más de manoescritura, de hacer, de pertenecer y escribir a la hora que estamos transcribiendo. Por eso es que desde poca edad comienzan los niños a transcribir de un libro, porque el método las medidas que nosotros usamos a diario. Es practicando y es realizando las actividades que nos gusta o que nos enseñan diariamente o cotidianamente. Así podemos decir que podemos hacer con gráficos, podemos hacer con actos, podemos hacer con mapas mentales o recursos que nos puedan ayudar a mejorar ese sentido. En mi caso, yo soy más visual porque yo caracterizo y manejo todo a lo que mi referencia personal nos lleva a tratar y a involucrar la forma en que los demás actúan y yo aprendo ese estilo. Como las demás otras compañeras tendrán otro estilo en este método patente que nos ayudará. El estilo auditivo, como lo dice la palabra auditivo, es el sentido de la percepción del oído al conocer e indagar como audios, podcast o música o sentidos latentes que ayudarán a la información y tratar que recaiga en nuestra corteza cerebral, el hemisferio Broca, que forma parte del sistema del oído y hace entender a todo el sistema neuronal que nosotros comprendemos de esa información, de esas grabaciones, de esas formas de escuchar a través del oído. uh -huh, En el tema de la escritura, sabemos que es más de manoescritura, de hacer,
de pertenecer y escribir a la hora que estamos transcribiendo. Por eso es que desde poca edad comienzan los niños a transcribir de un libro, porque el método repetitivo de la escritura patente y revelante a las sensaciones sensoromotrices que tienen las personas a lo largo de la vida hace que esa electroescritura pueda asimilar con el otro sistema intercerebral que tenemos cada uno de los seres humanos. Ujú. El estilo kinestésico hace parte de la forma que experimenta y diferente en manera de la práctica, en el aprendizaje a través de la acción, de lo que realizamos a diario en forma de experimentación de motivos, en tanto físico, manuales que podemos tocar, hacer, realizar. Entonces, esa se parece también un poco a lo visual porque vemos, aprendemos, pero ya esta es más en relación al hacer, al contener con nuestras manos, al poder tocar, sentir, en poder enfatizar todos esos sentidos en lo real. Es más de acción, sí, de acción, experimentación y movimiento físico. Es como más de aplicar lo que se aprendió. Sí, compañera. Siga, siga. La importancia de los estilos de aprendizaje. Entonces, listo, estos estilos de aprendizaje nos garantizan a nosotros una comprensión tanto teórica como práctica de todo lo que realizamos a nosotros a diario. Eso significa que esto es lo puntual para realizar cualquier tipo de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. En este momento, en la continuación a mi compañera Daniela. Bueno, muy buenas tardes. El aprendizaje debemos recordar que es un proceso dinámico que Ujú. implica la adquisición de conocimiento que se conecta con el conocimiento previo. Por eso es muy importante cuando estamos iniciando el aprendizaje sobre un nuevo tema que nuestras bases sean claras para no interrumpir o no afectar el conocimiento nuevo que estamos adquiriendo. Y desde la psicología, como psicólogos, debemos reconocer y permitirnos enseñarle a otras personas que identifiquen su estilo de aprendizaje. Para Ujú. reconocer el estilo de aprendizaje es importante analizar cómo se procesa la información. Un claro ejemplo es que el compañero Andrés ha reconocido y tiene claro que él es mucho más visual. Entonces, por Ujú. ejemplo, en mi caso, yo necesito leer y escribir lo que estoy eh, leyendo para que se me quede algo. Ujú. Entonces, así, para cada persona es diferente en base al sentido o los conocimientos que cada persona tenga. Entonces, por ejemplo, hay personas que son mucho más de atención, que son visuales, como hay personas que recuerdan exactamente lo que escribieron, en mi caso, y hay personas que procesan muchísimo mejor la información para comprender el conocimiento. Se ayudan de esquemas, de mapas conceptuales y de gráficos visuales, pero que les da una orientación a la información que están viendo. Memoria fotográfica por visual. Exacto. Ujú. Muy, muy buen aporte, compañera Daniela, muchas gracias. Entonces, rápidamente, para identificar si somos Ujú. visuales, auditivos o kinésicos, las personas visuales recuerdan todo mejor con gráficos, imágenes o esquemas. Las Ujú. personas auditivas se les hace mucho más fácil escuchar explicaciones, grabaciones, podcasts o simplemente con escuchar una conversación entienden perfectamente el contexto. Y los kinestésicos eh, comprenden a través de la práctica y la experimentación. Eh, para reforzar Ujú. los diferentes estilos de aprendizaje, hay algunos consejos. Por ejemplo, en el caso de la escritura y la lectura, eh, tomar notas detalladas, utilizar libros. Por ejemplo, las personas que resaltan como lo que están leyendo, lo que están escribiendo, puede ser muy útil. Eh, escribir sobre el tema, organizar en un texto o en una hoja, en un borrador,
sobre lo que estamos aprendiendo, posiblemente lleve a que esa persona aprenda de manera mucho más rápida. Y utilizar simulaciones o modelos, para mí personalmente creo que es un aprendizaje complejo cuando alguien tiene como la capacidad de desarrollar su aprendizaje en un modelo, en una comparación. Creo que es otro nivel de aprendizaje que realmente es muy valioso y es diferente en cada persona. Sí, claro que sí. Son artes que cada uno tenemos y es un estilo que de verdad está muy marcado en nosotros y nos ayuda a tener una mejor experiencia de aprendizaje y a tener un aprendizaje no, se me fue, perdón. No de recordar, de memorización, sino más apropiado. Muchas gracias por su tiempo, compañeros y tutor. Muchísimas gracias. Para cerrar, recuerden que cada proceso de aprendizaje es diferente y que lo más importante del proceso de aprendizaje es que lo que aprendimos, dependiendo del tema que sea, encontremos la forma de incluirlo en la vida diaria, en la vida cotidiana, para que el aprendizaje sea a largo plazo y no solamente una expresión o un conocimiento para el momento. Muchísimas gracias. Espero que tengan una feliz tarde. Bueno, gracias a todos. Feliz tarde.